La noche había caído sobre Valencia con esa humedad pegajosa que se cuela por la ropa y se queda en los pulmones. Nerea Sanchis caminaba rápido por las calles cercanas a la estación del norte, con los auriculares puestos pero sin música sonando. Era una costumbre que había desarrollado hacía meses, la ilusión de estar ocupada, de no estar disponible para conversaciones no deseadas, para miradas que se alargaban demasiado. El bolso lo llevaba cruzado sobre el pecho, la mano derecha siempre cerca de la cremallera, como si proteger lo poco que llevaba dentro, billetera, móvil, llaves, fuera un acto reflejo más que una decisión consciente. Había salido tarde de la gestoría. Otra vez, siempre había algo pendiente. Un expediente mal clasificado, una factura que no cuadraba, un cliente que llamaba 5 minutos antes de cerrar pidiendo solo un favor rápido. Y Nerea, como siempre, se quedaba. No porque le gustara, sino porque decir que no implicaba conversaciones incómodas con Tomás, su jefe, que tenía la habilidad de hacer que cualquier negativa sonara como una falta de compromiso. Así que se quedaba, cerraba los expedientes, apagaba las luces y salía cuando las calles ya estaban oscuras y los bares empezaban a llenarse de gente que tenía la suerte de no tener que levantarse a las 7 de la mañana. El trayecto desde la oficina hasta su piso compartido en Ruzafa era corto, 20 minutos a pie si caminaba rápido, pero esa noche sentía cada metro como si fuera el doble. Le dolían los pies dentro de los zapatos planos que usaba para parecer profesional, aunque la suela ya estaba tan gastada que cada baldosa irregular se sentía como un golpe directo en el talón. Pasó junto a un grupo de turistas que se reían frente a un mapa, probablemente buscando algún restaurante que hubieran visto en Instagram, y Nerea sintió una punzada de envidia absurda. Ellos estaban aquí de paso, disfrutando, sin pensar en alquileres compartidos ni en cómo estirar el sueldo hasta fin de mes. Cuando llegó al portal de su edificio, dejó escapar un suspiro de alivio. Casi en casa. Casi segura. Metió la mano en la mochila buscando las llaves, palpando entre el desorden que se había acumulado durante el día. El tupper vacío del almuerzo, un paquete de pañuelos, el cargador del móvil enrollado de cualquier manera, pero las llaves no estaban. Frunció el ceño y volvió a buscar, esta vez con más urgencia, sacando cosas y dejándolas en el escalón junto a la puerta. Billetera, agenda, bolígrafo, nada. Revisó los bolsillos del abrigo, el bolsillo lateral de la mochila, incluso el fondo donde siempre se acumulaban migas y pelusa. Nada. El pánico empezó como una presión leve en el pecho, un nudo que se apretaba despacio mientras su cerebro intentaba reconstruir el día. ¿Las había dejado en la oficina? No, imposible. Siempre las guardaba en la mochila antes de salir. ¿Se le habían caído en el camino? Miró el suelo alrededor del portal, iluminado apenas por la luz amarillenta de una farola que parpadeaba cada pocos segundos. No había nada, solo asfalto sucio y una colilla aplastada contra el bordillo, y entonces lo oyó. Pasos, lentos, medidos, con un ritmo que no era casual. No era alguien que pasaba de largo, era alguien que caminaba hacia ella. Nerea levantó la vista, pero no del todo, solo lo suficiente para ver una silueta al final de la calle, a unos 30 metros, avanzando sin prisa. La figura era alta, con las manos en los bolsillos, y algo en su forma de moverse le dijo que no era coincidencia. No era un vecino que volvía a casa, era alguien que la había visto, que sabía que estaba atrapada frente a una puerta cerrada, sola, sin llave, sin plan. Intentó mantener la calma, sacó el móvil y marcó a Laura, su compañera de piso. Un tono, 2, 3, buzón de voz. «Mierda», murmuró entre dientes. Volvió a marcar. Nada. Laura seguramente estaba con los auriculares puestos, viendo alguna serie ajena a todo.
Nerea apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los pasos seguían acercándose. Ahora estaban a unos 20 metros. Nerea se giró apenas, lo justo para confirmar lo que ya sabía. El desconocido venía directo hacia ella. No corría, no necesitaba correr. Sabía que ella no tenía a dónde ir. Fingió escribir un mensaje, con las manos temblando tanto que apenas podía tocar las letras correctas. «Estoy fuera. Ábreme, porfa». Envió el mensaje a Laura sabiendo que no lo vería hasta dentro de quién sabe cuánto tiempo. Los pasos se aceleraron un poco. Nerea sintió el impulso de gritar, pero no había nadie cerca. Las ventanas de los edificios de alrededor estaban cerradas, las persianas bajadas. Era domingo por la noche. Todo el mundo estaba dentro, a salvo, sin saber que a unos metros de distancia alguien se estaba quedando sin opciones. Entonces, una voz cortó el aire, firme, sin vacilación, con un tono que no admitía réplica. «Detrás de mí, ahora». Nerea levantó la vista de golpe. Un hombre había aparecido desde la esquina de la calle, como si hubiera estado esperando el momento exacto para intervenir. No era alto, pero sí sólido, con la postura de alguien que no necesita demostrar nada porque ya lo sabe. Llevaba una chaqueta oscura y vaqueros, nada llamativo, pero había algo en su forma de moverse que imponía. Se colocó delante de Nerea sin mirarla, como un muro humano entre ella y el desconocido que se había detenido en seco a unos 10 metros de distancia. El desconocido dudó. Miró al hombre, luego a Nerea, luego otra vez al hombre. Había cálculo en sus ojos, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir adelante. El hombre que había aparecido no dijo nada más, solo lo miró. 2 segundos, 3, suficiente. El desconocido dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se dio la vuelta y se fue caminando rápido, sin mirar atrás. Nerea soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Le temblaban las piernas. Quería sentarse, apoyarse contra la puerta, llorar de puro alivio, pero no se movió. No podía, porque el hombre que la había salvado seguía ahí, de pie frente a ella, y ahora se estaba girando para mirarla. «¿Estás bien?», preguntó. Su voz era tranquila, casi suave, pero había algo debajo, una especie de autoridad que hacía que la pregunta sonara más a evaluación que a cortesía. Nerea asintió, aunque no estaba segura de que fuera cierto. «Sí, gracias. Yo no sé qué habría pasado si no...». «No pienses en eso», la interrumpió él. «¿Vives aquí?». «Sí, pero he perdido la llave. No puedo entrar». El hombre miró el portal, luego a ella, y sacó el móvil del bolsillo. Marcó un número sin preguntar, como si ya tuviera un plan. «Voy a mandar a alguien. 10 minutos». «No, no hace falta. Puedo llamar yo a un cerrajero». «Ya está hecho». No fue grosero, pero tampoco fue una sugerencia. Era un hecho. Nerea abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Estaba cansada, asustada, y la idea de esperar sola en la calle a que un cerrajero cualquiera apareciera dentro de 1 hora o más le parecía insoportable. El hombre se quedó con ella. No dijo mucho. Solo preguntó si tenía alguien dentro que pudiera abrir, si había otra entrada, cosas prácticas. Nerea respondió en piloto automático, todavía procesando lo que acababa de pasar. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? ¿Y por qué el desconocido se había ido tan rápido en cuanto lo vio? El cerrajero llegó en menos de 10 minutos, como había prometido. Era un hombre mayor, con un mono de trabajo y una bolsa llena de herramientas. Saludó al hombre con un gesto de cabeza, como si se conocieran, y se puso a trabajar en la cerradura sin hacer preguntas. Nerea intentó sacar la billetera, pero el hombre levantó una mano. «Ya está pagado». «No puedo». «Ya está».
Esta vez había algo en su tono que dejaba claro que no era negociable. Nerea cerró la billetera y la guardó, sintiéndose extrañamente infantil, como si alguien acabara de resolver un problema que ella debería haber podido manejar sola. La puerta se abrió con un clic. El cerrajero recogió sus herramientas y se fue sin decir palabra. Nerea se quedó en el umbral, mirando al hombre que seguía de pie en la acera, con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando algo. «Gracias», dijo ella, porque no sabía qué más decir. «De verdad, no sé cómo...» «No hace falta», la interrumpió él. Dio un paso hacia ella, no amenazante, pero sí deliberado. «Esto no te vuelve a pasar». Nerea parpadeó. «¿Qué?» «Que esto no te vuelve a pasar». Lo dijo como si fuera una promesa, o una advertencia, o las dos cosas a la vez. Luego se dio la vuelta y se fue, desapareciendo por la misma esquina de donde había aparecido, dejando a Nerea sola en el portal, con una puerta abierta y una sensación creciente de que acababa de ser vista por la persona equivocada. Se quedó ahí parada unos segundos más, mirando la calle vacía, antes de entrar y cerrar la puerta con llave. Cuando llegó al piso, Laura estaba en el sofá con los auriculares puestos, riendo de algo en la pantalla. No se había dado cuenta de nada. Nerea dejó la mochila en el suelo y se sentó en el borde de su cama. Le temblaban las manos. Sacó el móvil y buscó en Google. Gael Roca Valencia. No sabía por qué ese nombre le había venido a la cabeza, pero lo había oído antes, en murmullos, en conversaciones que se cortaban cuando alguien se acercaba demasiado. Los resultados fueron vagos. Menciones en noticias locales, alguna foto borrosa en redes sociales, comentarios en foros de vecinos de Cabanyal. Nada concreto, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Gael Roca era el tipo de hombre que arreglaba problemas. El tipo de hombre que tenía a medio barrio endeudado con favores. El tipo de hombre al que no querías deber nada. Y Nerea acababa de quedar en deuda con él. Los días siguientes pasaron en una nebulosa extraña. Nerea intentó volver a la rutina. Gestoría, casa, pero algo había cambiado. Pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes, pero que empezaron a acumularse hasta formar un patrón que no podía ignorar. El martes, cuando llegó al trabajo, buscó las llaves del cajón donde guardaba los expedientes importantes. No estaban en su sitio, las encontró en el bolsillo de su abrigo, aunque estaba segura de que las había dejado en el cajón el viernes. Laura le dijo que no las había tocado. «A lo mejor las guardaste sin darte cuenta», sugirió con una sonrisa despreocupada. Nerea asintió, pero no estaba convencida. El miércoles, un cliente nuevo entró en la gestoría y pidió verla a ella específicamente. Era un hombre de unos 50 años con traje barato y una sonrisa demasiado amplia. «Me dijeron que usted es muy eficiente», dijo mientras se sentaba frente a su escritorio. Nerea le devolvió la sonrisa profesional y preguntó en qué podía ayudarlo. El hombre sacó una carpeta llena de papeles. Quería abrir una empresa, algo relacionado con importación y exportación, nada fuera de lo común. Pero mientras revisaba los documentos, el hombre mencionó datos que Nerea no le había dado. Direcciones específicas, nombres de contactos que solo estaban en un expediente que ella había estado revisando la semana anterior. «¿Cómo sabe esto?», preguntó Nerea intentando mantener el tono casual. El hombre se encogió de hombros. «Me lo pasaron. Usted sabe cómo es esto. Todo el mundo conoce a todo el mundo». Nerea terminó la reunión lo más rápido que pudo y en cuanto el hombre se fue, revisó el expediente en cuestión. Estaba donde siempre, pero algo no cuadraba. Las páginas estaban ligeramente desordenadas, como si alguien las hubiera hojeado y vuelto a colocar sin cuidado. Le preguntó a Tomás si alguien más había accedido a ese archivo. Él frunció el ceño. «No que yo sepa, ¿por qué?» «Nada, solo curiosidad».
Nerea volvió a su escritorio con el estómago encogido. El jueves, Gael apareció por primera vez. Nerea estaba en una cafetería cerca de Paterna, esperando a su madre para un almuerzo rápido. Estaba mirando el móvil cuando levantó la vista y lo vio. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra un coche, con las manos en los bolsillos, mirando directamente hacia ella. No sonrió, no saludó. Solo la miró durante unos segundos antes de alejarse caminando tranquilamente. Nerea sintió un escalofrío. ¿Casualidad? Quizá. Pero Paterna no estaba cerca de Ruzafa. No había razón para que Gael estuviera ahí, a menos que sí la hubiera. Su madre llegó unos minutos después, quejándose del tráfico y del calor, ajena a la tensión que Nerea llevaba pegada a la piel. Comieron rápido, su madre hablando sin parar sobre el vecino que había pintado su balcón de un color espantoso y sobre cómo Nerea debería buscar un trabajo mejor, algo con más futuro, algo que no la tuviera trabajando hasta las tantas. «No es tan fácil, mamá», dijo Nerea, picoteando la ensalada sin ganas. «Nada es fácil, hija. Pero tampoco te compliques. Haz tu trabajo, cobra tu sueldo y ya está. No te metas en líos». Nerea asintió, pero las palabras de su madre resonaron en su cabeza durante todo el camino de vuelta. «No te metas en líos», como si fuera tan simple, como si ella hubiera elegido meterse en algo. El viernes, Gael volvió a aparecer. Esta vez fue en el súper cerca de su casa. Nerea estaba en el pasillo de los lácteos, eligiendo yogures, cuando lo vio al final del pasillo. Otra vez, solo mirando. Esta vez ni siquiera intentó disimular. Nerea dejó el yogur en el estante y salió del súper sin comprar nada, con el corazón latiéndole en los oídos. Cuando llegó al piso, Laura estaba en la cocina haciendo pasta. «¿Qué tal el día?», preguntó sin levantar la vista de la olla. «Bien», mintió Nerea. Se encerró en su habitación y se sentó en la cama, intentando pensar con claridad. Gael no estaba ahí por casualidad. Estaba vigilándola. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? ¿Y por qué sentía que, a pesar del miedo, había una parte de ella que se sentía protegida? Esa noche no pudo dormir. Cada ruido del edificio, el ascensor subiendo, una puerta cerrándose en el piso de arriba, el crujido de las tuberías, la hacía saltar. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue a la cocina a por un vaso de agua. La luz del móvil iluminaba la encimera cuando lo dejó ahí. Tenía un mensaje. Número desconocido. «Duerme tranquila. ¿Estás segura?». Nerea soltó el vaso. El agua se derramó por la encimera, pero ella no se movió. Solo se quedó mirando la pantalla con las manos temblando, mientras el mensaje brillaba en la oscuridad como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. El lunes por la mañana, Nerea llegó a la gestoría con la sensación de no haber dormido en días. Tenía ojeras marcadas y el café que había comprado en la estación de metro ya estaba frío, pero lo bebió de todas formas, necesitando cualquier excusa para mantener las manos ocupadas. Tomás ya estaba en su despacho, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono en voz baja. Nerea se sentó en su escritorio y encendió el ordenador, intentando concentrarse en la montaña de expedientes que tenía pendientes. Pero no podía dejar de pensar en el mensaje. «Duerme tranquila, estás segura. ¿Quién envía algo así a las 3 de la madrugada?» ¿Y cómo tenía Gael su número? Nerea no recordaba habérselo dado. De hecho, estaba segura de que no lo había hecho, lo que significaba que él lo había conseguido por su cuenta. Y eso, más que el mensaje en sí, era lo que la inquietaba. A media mañana, un compañero de la gestoría, David, se acercó a su escritorio con una carpeta. Era un tipo joven, recién salido de la universidad, que siempre parecía nervioso, como si tuviera miedo de cometer un error que lo dejara sin trabajo. Dejó la carpeta frente a Nerea con cuidado. «Tomás quiere que revises esto», dijo en voz baja.
Es de un cliente nuevo. Dice que es urgente. Nerea abrió la carpeta. Era otra empresa de importación y exportación. Otra vez. Le dio la vuelta a las primeras páginas y frunció el ceño. Los datos eran casi idénticos a los del cliente que había venido el miércoles. Misma estructura, mismas direcciones de contacto, incluso el mismo tipo de lenguaje en los contratos. Demasiada coincidencia. ¿Quién trajo esto?, preguntó. David se encogió de hombros. No sé. Tomás lo recibió directamente. Dijo que tú sabrías qué hacer. Nerea cerró la carpeta y la dejó a un lado. No iba a tocarla sin hacer preguntas primero. Se levantó y fue al despacho de Tomás, llamando a la puerta antes de entrar. Él levantó la vista de su ordenador y le hizo un gesto para que pasara. ¿Qué pasa?, preguntó con tono distraído. Este expediente, dijo Nerea, dejando la carpeta sobre su escritorio, es casi idéntico a otro que revisé la semana pasada. ¿De dónde vienen estos clientes? Tomás miró la carpeta sin abrirla. No lo sé, me los pasan. Tú solo tienes que procesarlos. Pero los datos no cuadran. Hay información que no debería estar aquí. Tomás suspiró y se recostó en su silla. Nerea, no es tu trabajo cuestionar de dónde vienen los clientes ni qué información tienen. Tu trabajo es procesar los papeles. Eso es todo. Pero si algo no está bien, nada está mal. La interrumpió Tomás con un tono más duro. Son empresas legítimas. Todo está en orden. Haz tu trabajo y ya está. Nerea lo miró durante unos segundos, sintiendo cómo la frustración se le acumulaba en el pecho. Sabía que no iba a sacar nada más de él. Tomás no era de los que cuestionaban, y menos si había dinero de por medio. Asintió y salió del despacho, llevándose la carpeta consigo. De vuelta en su escritorio, abrió el expediente y empezó a revisar los datos con más cuidado. Había algo aquí, algo que no encajaba, pero no sabía qué. Sacó el móvil y buscó las direcciones de las empresas en Google Maps. Una de ellas era un local en Cabañal. Otra estaba en Paterna, ambas en zonas que Nerea conocía, pero que no tenían ninguna conexión obvia entre sí, a menos que sí la hubiera. Pasó la hora del almuerzo revisando todo lo que podía sin levantar sospechas. David pasó junto a su escritorio un par de veces, mirándola de reojo, pero no dijo nada. A las 3 de la tarde, cuando la oficina estaba más tranquila, Nerea hizo algo que sabía que no debería hacer. Hizo una copia de los archivos más importantes y los guardó en una memoria USB que llevaba siempre en el bolso. No sabía qué iba a hacer con esa información, pero algo le decía que la iba a necesitar. Cuando salió del trabajo esa tarde, el cielo estaba gris y amenazaba con llover. Nerea caminó hasta la estación de metro con la cabeza gacha, intentando no pensar en todo lo que acababa de descubrir, pero no podía evitarlo. Cada pieza que encontraba la llevaba a más preguntas. ¿Quién estaba usando la gestoría para blanquear dinero? ¿Y por qué alguien la había elegido a ella para manejar esos expedientes? Estaba tan concentrada en sus pensamientos que no se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo hasta que llegó a la boca del metro. Fue un instinto más que una certeza. Giró la cabeza y vio una figura conocida a unos metros de distancia. Gael, otra vez. Esta vez no se quedó mirando desde lejos. Caminó directamente hacia ella, con esa calma que parecía una característica permanente en él. Nerea sintió el impulso de correr, pero sus pies no se movieron. Se quedó ahí, de pie en la entrada del metro, mientras Gael se acercaba. «Vamos a hablar», dijo cuando llegó junto a ella. No fue una pregunta. «No tengo nada que hablar contigo», respondió Nerea, intentando sonar firme, aunque la voz le salió más débil de lo que hubiera querido. «Sí tienes». Gael la miró directamente a los ojos. «Sabes que sí». Nerea tragó saliva. «¿Qué quieres?» «Que dejes de hacer preguntas en lugares equivocados».
No sé de qué hablas. Gael sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. Sí lo sabes. Y si sigues así, vas a meterte en problemas que no vas a poder manejar sola. ¿Y qué sugieres? ¿Que me quede callada? Sugiero que confíes en alguien que puede ayudarte. Gael se acercó un paso más. Yo puedo ayudarte, Nerea, pero necesitas dejar de intentar resolver esto por tu cuenta. Nerea lo miró, sintiendo cómo el miedo y la rabia se mezclaban en su pecho. No necesito tu ayuda. Sí la necesitas, más de lo que crees. Gael sacó una tarjeta del bolsillo y se la tendió. Cuando te des cuenta, llámame. Nerea no tomó la tarjeta. Gael esperó unos segundos antes de dejarla en el borde de la barandilla del metro y alejarse sin decir nada más. Nerea se quedó ahí, mirando la tarjeta con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No la tomó. Dejó que el viento la moviera hasta que cayó al suelo y alguien la pisó sin darse cuenta. Luego bajó las escaleras del metro y se perdió entre la multitud, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pero esa noche, cuando llegó al piso y cerró la puerta con llave, revisó cada rincón de su habitación. Miró debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. No encontró nada, pero la sensación de que alguien había estado ahí no desapareció. Y cuando se metió en la cama, con el móvil cargándose en la mesita de noche, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría seguir diciendo que no. El martes por la mañana, Nerea se despertó con la sensación de no haber descansado. Había dormido mal, con sueños fragmentados en los que siempre estaba corriendo pero nunca llegaba a ninguna parte. Se levantó antes de que sonara la alarma. Preparó café en la cocina vacía. Laura todavía dormía. Y se quedó mirando por la ventana mientras el sol empezaba a iluminar los tejados de Ruzafa. La ciudad se despertaba despacio, con el sonido de las persianas subiendo y los primeros coches circulando por las calles estrechas. Decidió no ir directamente a la gestoría. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había pasado en los últimos días. Así que se puso el abrigo, guardó la memoria USB en el bolso y salió del piso sin hacer ruido. No sabía exactamente a dónde iba, pero sus pies la llevaron hacia el Cabanyal, el barrio que había aparecido una y otra vez en los expedientes que había revisado. El Cabanyal era diferente al resto de Valencia. Tenía un aire más desgastado, con casas bajas de fachadas coloridas que alguna vez habían sido bonitas, pero ahora estaban descascarilladas por el salitre del mar. Las calles eran más anchas que en Ruzafa, pero también más vacías, como si el barrio estuviera esperando algo que nunca llegaba. Nerea caminó por las aceras agrietadas, mirando los números de las puertas, buscando la dirección que había anotado en su móvil. Cuando la encontró, se detuvo. Era un local pequeño, con el escaparate cubierto por carteles viejos y polvo acumulado. No había ningún cartel que indicara qué tipo de negocio era. Nerea se acercó y miró por el cristal sucio. Dentro no había casi nada. Unas cuantas sillas apiladas, una mesa plegable, cajas de cartón arrumbadas en una esquina. No parecía un lugar en funcionamiento, y sin embargo, según los papeles que había revisado, esta dirección estaba registrada como la sede de una empresa de importación que movía cientos de miles de euros al mes. ¿Buscas algo? Nerea dio un respingo y se giró. Un hombre mayor la miraba desde la puerta del bar de al lado, con un delantal manchado y una expresión de curiosidad más que de hostilidad. Nerea intentó sonreír. No, solo estaba mirando. El hombre entrecerró los ojos. Ese local lleva cerrado años. No hay nada ahí. ¿Años? Sí. Bueno, a veces viene alguien, pero nunca se queda. Entran, salen y ya está. No sé qué hacen ahí dentro.
Nerea asintió, intentando procesar la información. Gracias. El hombre la miró un momento más antes de volver a su bar. Nerea se quedó ahí parada, mirando el local abandonado, y sintió cómo todo empezaba a encajar. No era una empresa real, era una fachada, un lugar que existía solo en papel, para mover dinero sin levantar sospechas. Y ella, sin saberlo, había estado procesando esos papeles durante meses. Sacó el móvil y tomó una foto del local. Luego caminó hasta la esquina y tomó otra foto de la calle, asegurándose de que se viera el número. No sabía qué iba a hacer con esas fotos, pero algo le decía que las iba a necesitar. Estaba guardando el móvil cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápido y se encontró cara a cara con Gael. Esta vez no había distancia. Estaba a menos de 1 metro, con las manos en los bolsillos, mirándola con una mezcla de diversión y algo que parecía preocupación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Nerea, intentando sonar firme, pero sintiendo cómo el pulso se le aceleraba. «Podría preguntarte lo mismo», respondió Gael. «Este no es un buen barrio para turistas». «No soy turista». «No, eres alguien que está haciendo preguntas peligrosas». Gael dio un paso más cerca. «Te dije que dejaras de hacerlo. Y yo te dije que no necesito tu ayuda». Gael sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Eres terca. Eso puede ser bueno o puede ser fatal. Depende de cómo lo uses». Nerea lo miró, sintiendo cómo la frustración y el miedo se mezclaban en su pecho. «¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí?». Gael la miró durante unos segundos antes de responder. «No quiero nada de ti. Quiero que no te pase nada, pero si sigues así, no voy a poder evitarlo». «¿Evitar qué?». «Que te conviertas en un problema que alguien va a querer resolver». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua. Nerea sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es una amenaza». «Es una advertencia». Gael sacó otra tarjeta del bolsillo y se la tendió. «Esta vez tómala, porque la próxima vez que necesites ayuda puede que no esté ahí». Nerea miró la tarjeta. Solo tenía un número de teléfono, sin nombre, sin nada más. La tomó, no porque quisiera, sino porque algo en la mirada de Gael le dijo que no tenía opción. Él asintió, como si estuviera satisfecho, y se dio la vuelta para irse. «Gael», lo llamó Nerea antes de que se alejara. Él se detuvo y la miró por encima del hombro. «¿Quién me siguió esa noche? ¿El que estaba detrás de mí?». Gael la miró durante un largo momento antes de responder. «Alguien que quería asustarte, para que supieras que estás siendo vigilada». «¿Por quién?». «Por gente que no quiere que hagas demasiadas preguntas». Gael hizo una pausa. «Y ahora, gracias a mí, también saben que estás protegida. Así que si eres lista, usarás eso a tu favor». Y sin decir nada más, se alejó por la calle, desapareciendo entre las casas descascarilladas del Cabanyal. Nerea se quedó ahí parada, con la tarjeta en la mano, sintiendo cómo el peso de todo lo que acababa de descubrir se le acumulaba en el pecho. No era solo miedo, era la certeza de que ya no había vuelta atrás. Volvió a Ruzafa en metro, con la mente dando vueltas a todo lo que Gael había dicho. «Estás protegida». ¿Pero protegida de quién? ¿Y a cambio de qué? Porque Nerea había aprendido, a base de vivir con poco y estirar cada euro, que nadie hacía nada gratis. Siempre había un precio, siempre. Cuando llegó al piso, Laura estaba en la cocina preparándose un bocadillo. Levantó la vista cuando Nerea entró y sonrió. «¿Dónde estabas? Pensé que hoy trabajabas». «Salí a dar una vuelta. Necesitaba despejarme». Laura asintió, sin sospechar nada. «Entiendo. Yo también necesito un respiro. Este trabajo me está matando». Nerea forzó una sonrisa y se fue a su habitación. Cerró la puerta con llave y sacó la memoria USB del bolso. La conectó al portátil y abrió los archivos que había copiado.
Pasó las siguientes horas revisándolos con detenimiento, tomando notas, marcando nombres y direcciones que se repetían. Cada vez que encontraba una conexión, la apuntaba en un cuaderno que había comprado esa misma mañana, sin usar el ordenador para nada que pudiera ser rastreado. A medida que avanzaba, el patrón se volvía más claro. No era solo una empresa, eran varias, todas conectadas entre sí, todas usando la misma estructura para mover dinero, y todas habían pasado por la gestoría donde ella trabajaba, lo que significaba que Tomás lo sabía, tenía que saberlo. No había forma de que tanta documentación pasara por sus manos sin que se diera cuenta. Nerea cerró el portátil y se recostó en la cama, mirando el techo. Tenía dos opciones. Podía quedarse callada, hacer su trabajo y esperar que nadie se diera cuenta de que había descubierto algo. O podía hacer algo con esa información. ¿Pero qué? ¿Ir a la policía? ¿Con qué pruebas? Todo lo que tenía eran papeles que, en teoría, eran legales. No había nada que demostrara de forma definitiva que se estaba cometiendo un delito. Y luego estaba Gael. Gael, que había aparecido justo cuando ella lo necesitaba. Gael, que la seguía a todas partes. Gael, que le había dicho que estaba protegida o controlada. Nerea cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo. No tenía respuestas, solo más preguntas, y la sensación creciente de que, pasara lo que pasara, ya no podía volver a la vida que tenía antes. Esa noche, cuando se metió en la cama, revisó el móvil una última vez. No había mensajes nuevos. Pero cuando apagó la luz y cerró los ojos, sintió el peso de la tarjeta de Gael en el cajón de la mesita de noche, como una presencia constante que no podía ignorar, y supo que tarde o temprano iba a tener que usarla. El miércoles, Nerea volvió a la gestoría intentando actuar con normalidad. Llegó a la hora de siempre, saludó a David con una sonrisa forzada y se sentó en su escritorio con la intención de procesar los expedientes pendientes sin levantar sospechas. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el ambiente, en la forma en que Tomás la miraba desde su despacho, en cómo David evitaba cruzarse con ella más de lo necesario. A media mañana, Tomás la llamó a su despacho. Nerea entró con el corazón latiéndole rápido, intentando mantener la compostura. Tomás estaba sentado detrás de su escritorio con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirándola con una expresión que no lograba descifrar. «Siéntate», dijo sin preámbulos. Nerea se sentó en la silla frente a él, con las manos en el regazo, intentando no mostrar el nerviosismo que sentía. «He estado revisando tu trabajo», empezó Tomás. «Y tengo que decir que estoy impresionado. Eres muy meticulosa, demasiado, diría yo». Nerea frunció el ceño. ¿Demasiado? Sí. A veces, ser demasiado meticulosa puede ser un problema. Puede hacer que veas cosas que no están ahí o que malinterpretes información que es perfectamente legítima. Nerea sintió cómo se le erizaba la piel. «No sé de qué hablas». Tomás sonrió, pero fue una sonrisa fría. «Claro que lo sabes. Has estado haciendo preguntas, has estado revisando expedientes que no te corresponden. Y eso, Nerea, no está bien». «Solo estaba haciendo mi trabajo», respondió Nerea, intentando mantener la voz firme. «Tu trabajo es procesar papeles, no cuestionar de dónde vienen ni qué significan». Tomás se inclinó hacia adelante. «Te voy a dar un consejo, de jefe a empleada. Deja de hacer preguntas, haz tu trabajo y ya está, porque si sigues así vas a tener problemas, y yo no voy a poder ayudarte». Nerea lo miró, sintiendo cómo la rabia se le acumulaba en el pecho. «¿Es una amenaza? Es un consejo». Tomás se recostó en su silla. «Ahora vuelve a tu escritorio y haz lo que te pago por hacer». Nerea se levantó sin decir nada más y salió del despacho. Volvió a su escritorio con las piernas temblando, intentando no dejar que nadie viera cómo se sentía. David la miró de reojo,
pero no dijo nada. Nerea abrió el primer expediente del montón y empezó a trabajar, pero las palabras de Tomás resonaban en su cabeza. Vas a tener problemas, y yo no voy a poder ayudarte. A la hora del almuerzo, salió de la oficina sin decirle a nadie a dónde iba. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó sin rumbo por las calles cercanas, con las manos en los bolsillos del abrigo, intentando procesar todo lo que estaba pasando. Tomás lo sabía. Sabía que ella había estado revisando los expedientes, y eso solo podía significar una cosa. Alguien le había dicho. Estaba tan concentrada en sus pensamientos que no se dio cuenta de que alguien la seguía hasta que sintió una mano en el hombro. Se giró rápido, preparada para gritar, pero se encontró con Gael, otra vez. «Tienes que dejar de aparecer así», dijo Nerea, con el corazón todavía latiéndole rápido. «Y tú tienes que dejar de caminar sola por la calle como si no pasara nada», respondió Gael. «¿No te das cuenta de que te están vigilando?» «¿Quién?» «Los mismos que me pagaron para que te vigilara a ti». Nerea se quedó helada. «¿Qué?» Gael la miró con expresión seria. «Te lo dije desde el principio. Estás protegida, pero no porque yo sea un buen samaritano. Me pagaron para asegurarme de que no te pase nada. Al menos, no hasta que decidan qué hacer contigo». Nerea sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién te pagó?» «Gente que prefiere no ser nombrada». Gael dio un paso más cerca. «Pero ahora están empezando a dudar. Están empezando a pensar que eres más problema que lo que vales. Y eso, Nerea, es peligroso». «¿Y qué se supone que debo hacer?» «Confiar en mí». Gael sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo tendió. «Aquí está todo lo que necesitas saber. Nombres, direcciones, cuentas bancarias. Todo lo que has estado buscando». Nerea miró el sobre sin tomarlo. «¿Por qué me das esto?» «Porque prefiero que salgas de esto viva». Gael dejó el sobre en la mano de Nerea antes de que pudiera rechazarlo. «Y porque por alguna razón me caes bien. No dejes que eso se repita». Y sin decir nada más, se alejó por la calle, dejando a Nerea con el sobre en la mano y el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cuando volvió al piso esa tarde, Laura no estaba. Había una nota en la nevera. «Me voy a casa de mis padres el fin de semana. Nos vemos el lunes». Nerea se sintió extrañamente aliviada. Necesitaba estar sola. Se encerró en su habitación y abrió el sobre. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. «Usa esto bien. No tienes una segunda oportunidad». Nerea conectó la memoria al portátil y abrió los archivos. Eran cientos de documentos. Contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos, todo lo que necesitaba para demostrar que la gestoría estaba siendo usada para blanquear dinero. Pasó las siguientes horas revisándolo todo, tomando notas, organizando la información. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de algo. No podía ir a la policía. No todavía, porque si lo hacía, Tomás lo sabría. Y si Tomás lo sabía, también lo sabrían los que lo protegían. Y entonces no habría forma de salir de esto con vida. Necesitaba un plan, necesitaba tiempo, y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. ¿Pero quién? Laura era su mejor amiga, pero no podía meterla en esto. Su madre solo se preocuparía y le diría que dejara todo y volviera a casa. Y Gael era la única persona que parecía entender en qué lío estaba metida, pero también era la persona más peligrosa de todas. Esa noche, cuando se metió en la cama, no apagó la luz. Se quedó ahí, mirando el techo, con el portátil abierto junto a ella y la sensación creciente de que pasara lo que pasara, su vida ya no volvería a ser la misma. Y en algún lugar de Valencia, Gael miraba su móvil con el nombre de Nerea en la pantalla, preguntándose si había tomado la decisión correcta.
porque protegerla significaba traicionar a gente que no perdonaba traiciones. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo mantenía despierto por las noches. El jueves por la mañana Nerea tomó una decisión. No podía quedarse quieta esperando a que alguien decidiera qué hacer con ella. Si iba a salir de esto, tenía que hacerlo por su cuenta, y tenía que empezar ya. Se levantó temprano, antes del amanecer, y preparó una mochila con lo esencial. Ropa para un par de días, dinero en efectivo que había ido guardando de su sueldo, el portátil, la memoria USB que le había dado Gael y la que había hecho ella misma con las copias de los expedientes. También metió un cargador, un cuaderno y un bolígrafo. No sabía cuánto tiempo iba a estar fuera, pero algo le decía que no debía volver al piso en un tiempo. Dejó una nota para Laura en la cocina. Me voy unos días a casa de mi madre. No te preocupes, te llamo pronto. Era mentira, pero era mejor que Laura pensara que todo estaba bien. No quería que se preocupara, y sobre todo, no quería que preguntara. Salió del piso cuando todavía estaba oscuro y caminó hasta la estación de autobuses. Compró un billete para Paterna, un pueblo a las afueras de Valencia, donde vivía su madre. No tenía intención de quedarse ahí, pero era un buen lugar para empezar. Un lugar donde podría pensar sin sentir que alguien la estaba vigilando a cada momento. El autobús salió a las 7 de la mañana. Nerea se sentó al fondo, junto a la ventana, y miró cómo Valencia se alejaba poco a poco. Las calles estrechas de Ruzafa, los edificios altos del centro, la estación del norte con sus cúpulas de cerámica brillando bajo la luz del amanecer. Todo se veía más pequeño desde aquí, más manejable, como si los problemas que había dejado atrás pudieran quedarse en la ciudad y no seguirla. Pero sabía que no era así. Sabía que, dondequiera que fuera, los problemas la seguirían. Porque no eran problemas de un lugar, eran problemas de gente, y la gente siempre encontraba la forma de alcanzarte. Llegó a Paterna 1 hora después. Su madre vivía en un piso pequeño cerca del centro, en un edificio viejo con escaleras estrechas y olor a comida de los vecinos. Nerea subió los 3 pisos con la mochila al hombro y llamó a la puerta. Su madre abrió en pijama, con el pelo despeinado y cara de sorpresa. «Nerea, ¿qué haces aquí?» «Necesitaba verte», dijo Nerea, intentando sonreír. «¿Puedo pasar?» Su madre la dejó entrar, él todavía con cara de confusión. Nerea dejó la mochila en el suelo y se sentó en el sofá, sintiendo cómo el cansancio de los últimos días le caía encima de golpe. «¿Estás bien?», preguntó su madre sentándose a su lado. «Te veo cansada». «Estoy bien, solo necesitaba un descanso». Su madre la miró con esa expresión que solo las madres tienen. Esa que dice, «Sé que me estás mintiendo, pero no voy a presionarte». Asintió y fue a la cocina a preparar café. Nerea se quedó en el sofá, mirando el techo, sintiendo cómo el peso de todo lo que había pasado se le acumulaba en el pecho. Pasó el resto del día en el piso de su madre, intentando actuar con normalidad. Su madre hablaba de cosas cotidianas. El vecino del cuarto que había pintado el balcón, el precio de la compra que cada vez estaba más alto, la serie que estaba viendo en la tele. Nerea asentía y hacía comentarios cuando tocaba, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en los archivos que llevaba en la mochila, en Gael, en Tomás, en todo lo que había descubierto y en todo lo que todavía no sabía. Por la noche, cuando su madre se fue a dormir, Nerea sacó el portátil y se sentó en la mesa de la cocina. Abrió los archivos y empezó a organizarlos de forma sistemática. Nombres, fechas, cantidades de dinero, direcciones, todo lo que pudiera servir como prueba. Trabajó hasta las 3 de la madrugada, con los ojos ardiendo y los dedos entumecidos de tanto escribir. Cuando terminó,
Tenía un documento de más de 50 páginas con toda la información organizada y explicada de forma clara. No era perfecto, pero era suficiente. Suficiente para llevar a la policía. Suficiente para que alguien tomara en serio lo que estaba pasando. Pero todavía había un problema. Si iba a la policía ahora, sin protección, sin un plan, no había garantía de que las cosas fueran a salir bien. Tomás tenía conexiones. Gael tenía conexiones. Y la gente que estaba detrás de todo esto tenía más conexiones todavía. Necesitaba algo más. Necesitaba a alguien que pudiera garantizar que, cuando entregara esa información, iba a estar a salvo. Y la única persona que se le ocurría era Gael. Nerea sacó el móvil y miró la tarjeta que él le había dado. Solo un número de teléfono. Sin nombre. Sin nada más. Dudó. ¿Podía confiar en él? ¿Realmente quería ayudarla? ¿O solo estaba jugando con ella, esperando el momento adecuado para entregarla a los que lo habían contratado? Pero no tenía muchas opciones, y el tiempo se estaba agotando. Marcó el número. Sonó 3 veces antes de que Gael contestara. «Sabía que ibas a llamar», dijo sin preámbulos. «Necesito tu ayuda», dijo Nerea, odiándose un poco por tener que admitirlo. «Lo sé. Tengo información suficiente para hundir a Tomás y a todos los que están detrás de él. Pero necesito garantías. Necesito saber que voy a estar a salvo cuando la entregue». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Gael habló, con voz seria. «¿Dónde estás?» «En Paterna, en casa de mi madre. Quédate ahí, no salgas. No hables con nadie. Yo voy para allá». «¿Cuándo?» «Mañana por la mañana. Y Nerea». Gael hizo una pausa. «Esto va a cambiar todo. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?» Nerea cerró los ojos. Pensó en su vida antes de todo esto. En la gestoría, en los expedientes, en las noches caminando sola por las calles de Valencia. Pensó en el miedo que había sentido esa noche frente al portal, en los pasos que se acercaban, en la voz de Gael diciéndole, «Detrás de mí, ahora». «Sí», dijo finalmente, «estoy segura». «Bien, nos vemos mañana». Y colgó. Nerea dejó el móvil sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla apagada durante un largo rato. Había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que Gael cumpliera su palabra. Se levantó de la mesa y fue al sofá, donde había dejado la mochila. Sacó el portátil, la memoria USB y el cuaderno con las notas. Lo guardó todo en una bolsa de plástico y la escondió debajo del sofá, por si acaso. Luego se metió en la cama que su madre le había preparado en el cuarto de invitados y cerró los ojos, intentando dormir. Pero el sueño no llegó. Solo el ruido de los coches pasando por la calle, el crujido del edificio viejo y la certeza creciente de que, pasara lo que pasara mañana, su vida iba a cambiar para siempre. Gael llegó a las 9 de la mañana del viernes. Nerea lo vio desde la ventana del piso de su madre, aparcando un coche negro en la calle de enfrente. Se quedó ahí sentado unos minutos antes de salir, mirando alrededor como si estuviera evaluando la situación. Luego bajó del coche y caminó hacia el portal. Nerea bajó antes de que llamara al timbre. No quería que su madre se despertara y empezara a hacer preguntas. Abrió la puerta del portal y salió a la calle. Gael la estaba esperando apoyado contra el coche, con las manos en los bolsillos y esa expresión de calma perpetua que parecía no abandonarlo nunca. «Buenos días», dijo cuando Nerea se acercó. «Buenos días», respondió ella, cruzándose de brazos. «¿Y ahora qué?» Gael la miró durante unos segundos antes de responder. «Ahora me enseñas lo que tienes y luego decidimos qué hacer con ello». Nerea dudó. «¿Aquí? No, conozco un sitio». Gael abrió la puerta del copiloto. «Vamos». Nerea miró hacia la ventana del piso de su madre, pensando si debía decirle algo, dejarle otra nota, pero decidió que no.
Cuanto menos supiera su madre, mejor. Subió al coche y cerró la puerta. Gael arrancó sin decir nada más y empezó a conducir por las calles de Paterna. Condujeron en silencio durante unos minutos. Nerea miraba por la ventana, viendo cómo las casas bajas y los solares vacíos pasaban rápido. No sabía a dónde iban, pero algo en la forma en que Gael conducía, tranquilo, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, la hacía sentir extrañamente segura. O quizá era solo que estaba demasiado cansada para seguir teniendo miedo. Gael finalmente aparcó frente a un bar en las afueras del pueblo. Era un sitio viejo, con fachada de azulejos descoloridos y un letrero que decía Bar Manolo en letras rojas. No había nadie dentro excepto el dueño, un hombre mayor que limpiaba vasos detrás de la barra. Gael saludó con un gesto de cabeza y el hombre les hizo señas para que pasaran a una sala trasera. «¿Qué es este lugar?», preguntó Nerea cuando entraron en la sala. Era pequeña, con una mesa redonda en el centro y sillas de plástico alrededor. Olía a humedad y a tabaco viejo. «Un sitio donde nadie nos va a molestar», respondió Gael, sentándose en una de las sillas. «Ahora enséñame lo que tienes». Nerea sacó el portátil de la mochila y lo encendió. Abrió los archivos y giró la pantalla para que Gael pudiera verlos. Él se inclinó hacia adelante y empezó a revisar la información con atención. No dijo nada durante varios minutos, solo miraba y de vez en cuando hacía clic para abrir algún documento. Nerea lo observaba, intentando leer su expresión, pero era imposible. Gael tenía cara de póker, como si estuviera viendo algo completamente ordinario en lugar de pruebas de un delito que podía hundir a docenas de personas. Finalmente, Gael se recostó en la silla y miró a Nerea. «Esto es bueno, muy bueno. Tienes nombres, cuentas, movimientos de dinero. Suficiente para que la policía empiece una investigación seria. Pero no es suficiente para protegerte». Nerea frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que en cuanto entregues esto, van a saber que fuiste tú y van a venir a por ti. No importa si la policía te pone protección, siempre hay formas de llegar a alguien». Gael se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «Necesitas algo más, necesitas un seguro». «¿Un seguro?» «Algo que haga que matarte sea más problema que dejarte viva». Gael sacó su móvil y lo puso sobre la mesa. «Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a guardar en varios sitios, con varias personas de confianza. Y vamos a dejar claro que si te pasa algo, todo se hace público automáticamente. Así, la única forma de que esto no salga a la luz es que tú estés viva y bien». Nerea lo miró, procesando lo que acababa de decir. Era inteligente, era arriesgado, pero era lo único que tenía sentido. ¿Y quiénes son esas personas de confianza? Gael sonrió levemente. «Yo soy una, el resto las voy a buscar. Gente que le debe favores a gente que me debe favores. Así funciona esto». Nerea asintió despacio. «¿Y después qué? ¿Voy a la policía?» «No directamente. Primero vamos a contactar con un periodista, alguien que tenga credibilidad, que no esté en el bolsillo de nadie. Le damos la historia, le damos las pruebas y esperamos a que la publique. Una vez que esté en los medios, la policía no va a tener más remedio que actuar, y para entonces tú ya vas a estar protegida». «¿Y Tomás?» «Tomás va a tener problemas más grandes que tú». Gael se levantó y guardó el móvil en el bolsillo. «Pero necesito que entiendas algo, Nerea. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Tu vida va a cambiar. No vas a poder volver a la gestoría. Probablemente no vas a poder volver a Valencia durante un tiempo. Vas a tener que empezar de cero. ¿Estás preparada para eso?» Nerea lo miró. Pensó en su vida antes de todo esto. En el piso compartido con Laura, en los almuerzos con su madre, en las noches caminando sola por las calles de Ruzafa.
Pensó en lo pequeña que se había sentido siempre, como si su vida fuera algo que le pasaba a ella en lugar de algo que ella controlaba. Sí, dijo finalmente, estoy preparada. Gael asintió. Bien, entonces vamos a empezar. Pasaron las siguientes horas en esa sala trasera del bar, organizando todo. Gael hizo varias llamadas, hablando en voz baja con gente que Nerea no conocía, arreglando cosas que ella no entendía del todo, pero que parecían importantes. Mientras tanto, Nerea hizo varias copias de los archivos en memorias USB que Gael había traído. Guardaron una en una caja de seguridad que Gael tenía en algún banco que no especificó. Otra la dejaron con el dueño del bar, que la guardó sin hacer preguntas. Una tercera la enviaron por correo a una dirección que Gael escribió en un papel. Cuando terminaron, ya era media tarde. Nerea estaba agotada, con los ojos ardiendo de tanto mirar la pantalla del portátil. Gael le pasó una botella de agua y se sentó frente a ella. Ahora viene la parte difícil, dijo. Tenemos que esperar. El periodista con el que voy a contactar va a necesitar tiempo para revisar todo. Y mientras tanto, tú no puedes volver a Paterna. No puedes volver a Valencia. Tienes que desaparecer. Desaparecer. ¿A dónde voy a ir? Tengo un sitio, un piso en las afueras. Nadie lo conoce. Vas a estar ahí hasta que todo esto se resuelva. Gael la miró con seriedad. Y no vas a contactar con nadie, ni con tu madre, ni con tu compañera de piso, ni con nadie, porque si lo haces van a poder rastrearte. Nerea sintió cómo el pánico empezaba a trepar por su pecho. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 semana. 2. Depende de qué tan rápido se muevan las cosas. No puedo simplemente desaparecer sin decirle nada a mi madre. Se va a preocupar. Tu madre va a preocuparse más si te encuentran muerta. Gael se levantó. Vamos, cuanto antes lleguemos, mejor. Nerea se levantó también, con las piernas temblando. Guardó el portátil en la mochila y siguió a Gael fuera del bar. El dueño los despidió con un gesto de cabeza, sin decir palabra. Subieron al coche y Gael arrancó, conduciendo por carreteras secundarias que Nerea no conocía. Llegaron al piso 1 hora después. Estaba en un edificio pequeño, en un pueblo que Nerea no reconoció. El piso era básico. Una habitación, una cocina diminuta, un baño con azulejos viejos. Pero estaba limpio y tenía lo esencial. Aquí tienes comida para unos días, dijo Gael abriendo la nevera. Si necesitas algo más, me llamas. Pero no salgas. No abras la puerta a nadie que no sea yo. Entendido. Nerea asintió. Entendido. Gael la miró durante un momento, y por primera vez desde que lo conoció, Nerea vio algo parecido a la preocupación en sus ojos. Vas a estar bien, dijo. Te lo prometo. ¿Por qué haces esto? Preguntó Nerea de repente. ¿Por qué me ayudas? Gael dudó antes de responder. Porque alguien me ayudó una vez cuando lo necesitaba. Y porque creo que mereces algo mejor que lo que te ha tocado. No dijo nada más. Se fue, cerrando la puerta detrás de él, y Nerea se quedó sola en el piso desconocido, con el sonido del coche alejándose y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente la estaba cuidando. Se sentó en el sofá y miró alrededor. Era extraño estar aquí, en este lugar que no conocía, esperando que algo pasara. Pero también era liberador. Por primera vez desde esa noche frente al portal, no sentía miedo. Sentía otra cosa, algo parecido a la esperanza. Sacó el móvil y escribió un mensaje a su madre. Estoy bien, te quiero, te llamo pronto. No era mucho, pero era suficiente. Luego apagó el móvil y lo guardó en la mochila. No iba a encenderlo hasta que todo esto terminara. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez en días, durmió sin soñar. Los días siguientes pasaron despacio. Nerea se despertaba cada mañana en el piso desconocido,
con la luz del sol filtrándose por las cortinas finas, y tardaba unos segundos en recordar dónde estaba. La rutina era simple: levantarse, preparar café, revisar los archivos en el portátil por enésima vez, comer algo de lo que había en la nevera, intentar leer un libro que había encontrado en una estantería polvorienta. Pero la mayor parte del tiempo solo esperaba. Gael la llamó el primer día para confirmar que estaba bien. El segundo día trajo más comida y le dijo que el periodista había aceptado revisar el material. El tercer día no llamó, ni el cuarto. Nerea intentó no preocuparse, pero la ausencia de noticias la estaba volviendo loca. El quinto día, el móvil sonó. Era Gael. «Tenemos movimiento», dijo sin preámbulos. «El periodista va a publicar la historia mañana por la mañana. En cuanto salga, la policía va a empezar a actuar. Y tú vas a tener que dar declaración». Nerea sintió cómo el corazón se le aceleraba. «¿Mañana? Mañana. Voy a ir a buscarte esta noche. Vamos a preparar todo para que cuando llegue el momento estés lista». «¿Y después qué?» «Después depende de cómo se muevan las cosas». «Pero Nerea...» Gael hizo una pausa. «Esto va a ser intenso. Va a haber presión. Va a haber gente intentando desacreditarte. Vas a tener que ser fuerte». «Lo sé». «Bien. Nos vemos esta noche». Gael llegó al anochecer. Traía una carpeta llena de papeles, copias de todos los documentos que habían organizado, una lista de preguntas que probablemente le harían en la comisaría, consejos sobre cómo responder sin incriminarse. Pasaron horas revisándolo todo, hasta que Nerea sentía que tenía las respuestas memorizadas. «Una última cosa», dijo Gael cuando terminaron. «Cuando todo esto salga, van a empezar a buscar conexiones. Van a preguntarte cómo conseguiste la información y van a preguntarte por mí». Nerea lo miró. «¿Qué quieres que diga?» «La verdad, que te ayudé, pero no menciones mi nombre a menos que te lo pregunten directamente. Y si lo hacen, di solo lo necesario. No quiero que piensen que estábamos trabajando juntos desde el principio». «¿Por qué?» «Porque si piensan eso, van a empezar a investigarme a mí también, y hay cosas en mi pasado que es mejor dejar enterradas». Gael la miró con seriedad. «Confío en ti, Nerea. No me decepciones». Nerea asintió. «No lo haré». Esa noche, Nerea apenas durmió. Se quedó despierta mirando el techo, pensando en todo lo que iba a pasar al día siguiente. Pensó en Tomás, en cómo reaccionaría cuando viera su nombre en los periódicos. Pensó en Laura, en su madre, en todas las personas que iban a enterarse de lo que había hecho. Pensó en Gael, en cómo había aparecido esa noche frente al portal y había cambiado todo. A las 6 de la mañana, el móvil de Gael sonó. Contestó rápido, escuchó durante unos segundos y luego colgó. Miró a Nerea, que estaba sentada en el sofá con una taza de café frío en las manos. «Ya está. La historia acaba de publicarse». Nerea sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. «¿Y ahora?» «Ahora vamos a la comisaría. Y tú vas a contar tu versión». El trayecto hasta la comisaría fue silencioso. Nerea miraba por la ventana, viendo cómo Valencia despertaba bajo el sol de la mañana. Las calles estaban tranquilas todavía, con solo algunos coches circulando y gente caminando hacia sus trabajos. Todo parecía normal, como si el mundo no acabara de cambiar. Cuando llegaron a la comisaría, había periodistas esperando. No muchos, pero suficientes para que Nerea sintiera cómo el pánico empezaba a trepar por su pecho. Gael la miró. «Respira. No digas nada. Solo entra». Nerea asintió y bajó del coche. Los periodistas se acercaron rápido, lanzando preguntas que ella no escuchaba realmente. Gael caminó a su lado, manteniendo a la gente a distancia, hasta que llegaron a la puerta de la comisaría. Un agente los estaba esperando. «¿Nerea Sánchez?»
preguntó el agente. Sí. Pase. La están esperando. Nerea entró en la comisaría dejando a Gael fuera. Él le dio una última mirada, como diciendo, «Puedes hacer esto», antes de que la puerta se cerrara entre ellos. La llevaron a una sala de interrogatorios. Era pequeña, con paredes blancas y una mesa en el centro. 2 inspectores la estaban esperando. Un hombre mayor con barba gris y una mujer joven con cara seria. Se presentaron, pero Nerea no retuvo los nombres. Estaba demasiado nerviosa. Las preguntas empezaron despacio. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la gestoría? ¿Cuándo empezó a sospechar que algo no estaba bien? ¿Cómo consiguió acceso a los archivos? Nerea respondió todo con calma, siguiendo los consejos de Gael. Fue honesta, pero no dio más información de la necesaria. Cuando le preguntaron por Gael, dudó un momento. Luego dijo la verdad. Me ayudó. Me dio protección cuando la necesitaba y me ayudó a organizar la información. ¿Por qué? No lo sé. Tendrían que preguntárselo a él. Los inspectores intercambiaron miradas, pero no presionaron más. La entrevista duró 3 horas. Cuando terminó, Nerea estaba agotada, con la garganta seca de tanto hablar. Le dijeron que podía irse, pero que tenían que estar disponible por si necesitaban más información. Salió de la comisaría y encontró a Gael esperándola fuera, apoyado contra el coche. Sonrió cuando la vio. ¿Cómo fue? Agotador. Pero lo hiciste bien. Nerea asintió. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. La policía va a empezar las investigaciones. Van a arrestar a Tomás y a los demás. Y tú vas a tener que mantenerte fuera del radar durante un tiempo. Gael abrió la puerta del coche. Vamos, te llevo de vuelta. Pero Nerea no se movió. No quiero volver al piso, no quiero esconderme más. Gael la miró. Nerea, quiero volver a mi vida, o al menos empezar una nueva. Nerea respiró hondo. Gracias por todo lo que has hecho, de verdad. Pero necesito hacer esto sola ahora. Gael la miró durante un largo momento antes de asentir. Entiendo. Sacó una tarjeta del bolsillo, otra vez, y se la tendió. Pero si necesitas algo, lo que sea, me llamas. ¿De acuerdo? Nerea tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo. De acuerdo. Se quedaron ahí parados unos segundos más, sin decir nada. Luego Gael se metió en el coche y arrancó, alejándose por la calle hasta desaparecer. Nerea se quedó sola en la acera con el sol en la cara y la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, su vida le pertenecía otra vez. Sacó el móvil y lo encendió. Tenía docenas de mensajes de Laura, de su madre, de gente de la gestoría. Los ignoró todos excepto uno de su madre. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Nerea sonrió y escribió una respuesta. Estoy bien, mamá. Te lo explico todo pronto. Te quiero. Luego guardó el móvil y empezó a caminar. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en semanas no tenía miedo. Solo tenía la certeza de que, pasara lo que pasara, iba a estar bien, porque había aprendido algo en todo esto. Había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, que tener miedo no significaba estar indefensa, y que a veces la única forma de salir adelante era confiar en que podías hacerlo. Y ella podía. Caminó por las calles de Valencia, viendo cómo la ciudad despertaba a su alrededor. Pasó junto a cafeterías que abrían sus puertas, junto a gente que iba al trabajo, junto a turistas que miraban mapas con cara de confusión. Todo parecía igual que siempre, pero para Nerea todo había cambiado. Llegó a Ruzafa 1 hora después. El barrio estaba más animado ahora, con gente en las terrazas y niños jugando en la plaza. Nerea caminó hasta su portal y se quedó ahí parada un momento, mirando la puerta que había estado cerrada esa noche, la puerta donde todo había empezado. Sacó las llaves, las nuevas que le había dado el cerrajero, y abrió. Subió las escaleras hasta su piso y llamó a la puerta.
Laura abrió casi inmediatamente, con cara de alivio y enfado a partes iguales. ¿Dónde coño estabas? Nerea sonrió. Es una historia larga. ¿Puedo pasar? Laura se apartó y Nerea entró en el piso. Se sentó en el sofá, en su sitio de siempre, y respiró hondo. Olía a café y a las velas que Laura siempre encendía. Olía a casa. Cuéntamelo todo, dijo Laura sentándose a su lado. Y Nerea lo hizo. Le contó todo, desde esa noche frente al portal hasta la comisaría esa mañana. Laura la escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando Nerea terminó, Laura se quedó en silencio durante unos segundos. «Joder», dijo finalmente, «eres una heroína». Nerea se rió. «No, solo soy alguien que se negó a quedarse callada. Eso es lo que hace a un héroe». Nerea negó con la cabeza, pero sonrió. Quizá Laura tenía razón. Quizá no era una heroína en el sentido tradicional, pero había hecho algo que importaba. Había tomado control de su vida cuando todo parecía estar fuera de control, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que la hacía sentir orgullosa. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia creció en los medios. Tomás fue arrestado, junto con otras 6 personas vinculadas a la red de blanqueo. La gestoría cerró sus puertas. Nerea tuvo que dar varias declaraciones más, esta vez con un abogado que le asignó el Estado. Laura la acompañó a todas, sosteniéndole la mano cuando las preguntas se volvían demasiado difíciles. Su madre vino a visitarla una semana después. No dijo mucho, solo la abrazó durante mucho tiempo y lloró un poco. «No vuelvas a asustarme así», le dijo. Nerea prometió que lo intentaría. Gael no volvió a aparecer. Nerea pensó en llamarlo varias veces, pero nunca lo hizo. Sabía que él estaba bien. Sabía que, dondequiera que estuviera, seguía haciendo lo que hacía mejor, proteger a gente que lo necesitaba. Y sabía que, si alguna vez necesitaba su ayuda otra vez, él estaría ahí. Pero por ahora, no lo necesitaba. 2 meses después, Nerea encontró un nuevo trabajo. No era en una gestoría. Era en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. No pagaba tanto como la gestoría, pero le gustaba. Le gustaba sentir que estaba ayudando, que estaba haciendo algo que importaba. Y por las noches, cuando caminaba de vuelta a casa por las calles de Ruzafa, ya no llevaba los auriculares puestos por defensa. Los llevaba porque quería escuchar música, porque ya no tenía miedo, porque había aprendido que a veces la única forma de estar segura era ser valiente. Y ella lo había sido, y seguiría siéndolo. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza cerca de su casa, vio a Gael al otro lado de la calle. Estaba hablando por teléfono, con esa expresión seria que ella conocía tan bien. Él levantó la vista y la vio. Sus ojos se encontraron durante un segundo. Gael asintió levemente, como diciendo, «Lo hiciste bien». Nerea sonrió y asintió también. Luego él se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Nerea no lo siguió. No tenía que hacerlo. Sabía que sus caminos se habían cruzado por una razón, y que, aunque ahora tomaban direcciones diferentes, siempre habría una conexión entre ellos. Una deuda que él había pagado protegiéndola, y que ella había pagado siendo lo suficientemente valiente para no quedarse atrás de nadie. Terminó su café, pagó la cuenta y se levantó. El sol de la tarde iluminaba las calles de Valencia con esa luz dorada que hacía que todo pareciera un poco mágico. Nerea caminó de vuelta a casa con las manos en los bolsillos, sintiendo cómo el viento le movía el pelo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo iba a estar bien, porque ya no era la chica asustada frente a un portal cerrado. Ya no era alguien que necesitaba que la salvaran. Era alguien que se había salvado a sí misma, y eso lo cambiaba todo.